Hola, buenas tardes a todos. Un gusto poder compartir con ustedes esta reunión. No es una charla unidireccional, es un intercambio. Ya veo algunos algunos participantes con nombres que conozco, así que bueno, y muchos que no. Bueno, mi nombre, me presento, es Daniela Jordán, yo soy bioquímica y hace 10 años que estoy abocada a lo que es la vigilancia epidemiológica por laboratorios, trabajando siempre en relación con el Laboratorio Central de Referencia de la provincia. Comenzamos en el año 2009 con lo que se llamaba el SIVILA, el Sistema de Vigilancia Laboratorial. Y luego, a partir del año 2018, en mayo, cambia a un sistema integrado que se llama SISA, Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina. Lo primero que quería hacer era agradecer a las autoridades del colegio por esta invitación y para poder acercar todo este material que es de suma importancia en este momento, en donde se habilita la realización de los test rápidos de antígeno de COVID para los laboratorios privados. Entonces, como la normativa indica que tienen que hacer la notificación obligatoria, es una oportunidad muy buena para acercarles el material y que puedan realmente pedir su usuario a la brevedad y comenzar a notificar. Y no solamente lo que es la parte de COVID, sino que se les va a habilitar para todos los eventos que son de notificación obligatoria por laboratorio. Acá vamos a presentar algunas cosas. Bueno, yo trabajo en la Dirección de Bioquímica y Redes de Laboratorio dentro de lo que es el Ministerio de Salud. Esta es la capacitación para la gestión de usuario en este Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino, SISA. Lo primero, o sea, los pasos que tienen que seguir para obtener su usuario en el sitio oficial de SISA son 3. El primero es realizar un curso que se llama Curso SNBS 2.0 en el campus virtual de la Organización Panamericana de la Salud. Tienen que escribir un correo, a ellos ya se los voy a pasar, solicitando el usuario. A la vuelta de ese correo se les va a mandar las indicaciones de cómo tienen que hacer para realizar el curso. Se crea una cuenta en el campus virtual de OPS, está el instructivo adjunto en el correo. Lo tienen que hacer con un usuario y contraseña propias. Luego, en el mismo cuerpo del correo, van a encontrar un link de acceso para automatricularse. Utilizan la palabra vigilancia SNBS y presionan, a ver, ¿hay algún micrófono abierto? ¿No? Bueno, con la palabra vigilancia SNBS presionan el botón automatricularse y directamente el campus los lleva al curso de SNBS 2.0. Este curso es un curso que consta de 4 módulos, es autogestionable, es decir, ustedes lo pueden hacer en cualquier momento, no hay horario, o sea, se autogestiona. Tiene 4 módulos y para pasar de módulo a módulo hay que ir completando una autoevaluación con múltiples opciones. Una vez que terminan el curso, contestan una encuesta de satisfacción y por último van a poder descargar el certificado. Lo que más les recomiendo es que el material del curso lo vayan bajando a su computadora, porque ahí van a tener como el backup para las dudas que le vayan surgiendo a medida que realicen las notificaciones en el sistema.
porque tiene sus pequeñas cuestiones que por ahí hay que volver a repasar. A veces cuando uno hace un curso sin tener el sistema instalado, es difícil por ahí visualizar cuáles son todos los pasos y las dudas que nos pueden surgir. Por eso es importante que bajen el material. Entonces el primer paso es realizar el curso. Si digamos le ponen mucho ímpetu, lo pueden hacer en un par de días. Hay muchos usuarios que toman el fin de semana y ya lo completan en 2 o 3 días. Y bueno, y otras personas que, bueno, por las ocupaciones o por distintas cuestiones, lo hacen en mayor cantidad de días. El otro trámite que deben hacer es enviar un correo a santafegestionrefes@gmail.com con la fotocopia o el escaneo de la habilitación de su laboratorio. Esa habilitación tiene que estar actualizada y eso lo pueden recabar acá en el Colegio de Bioquímicos. La actualización o la prórroga de la habilitación porque por las cuestiones de la pandemia. Y junto con un formulario de alta de establecimiento que también está adjunto en el correo. Desde ese mismo correo van a recibir el certificado de alta en REFES. REFES es el Registro Federal de Establecimientos de Salud. De esta manera ustedes pueden ya tener su laboratorio privado registrado en este registro nacional. Las personas que, por ejemplo, se desempeñen o tengan su laboratorio en una clínica o un sanatorio, pueden optar por utilizar ese establecimiento para realizar las notificaciones. De igual manera, tienen que escribir a este correo de Santa Fe Gestión Refes, consultando si la clínica o sanatorio ya tiene un número de Refes y pedir que se lo envíen para que cuando tengamos que configurar la cuenta, tengamos ese registro de esa clínica o sanatorio. Si no, de lo contrario, va a ser un alta de establecimiento de un laboratorio privado. Y por último, lo que es en sí la gestión de la cuenta en CISA es cuando tienen los 2 formularios, el del curso, o sea, los 2 certificados del curso más el formulario de alta de establecimiento, lo tienen que enviar a la Dirección de Bioquímica y se va a proceder a la creación de la cuenta oficial en CISA. El correo que por ahora les estamos acercando es este que dice civilasantafe@gmail.com. Estamos haciendo las gestiones a niveles de instituciones para ver si el Colegio de Bioquímico también puede darnos una mano en este proceso. Pero bueno, eso será para más adelante. Bueno, entonces comenzando con lo que es la notificación en sí, dentro de lo que es el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, el SNVS, tenemos lo que son las modalidades de vigilancia y la periodicidad de la notificación. Nosotros, como módulo de laboratorio, debemos cumplir con 2 tipos de notificaciones. Una que es lo que se llama la notificación agrupada o numérica semanal. Esta notificación agrupada se basa en un número, digamos, de estudiados, de muestras estudiadas y positivos por semana epidemiológica. Las semanas epidemiológicas las pueden descargar desde Google, buscando semanas epidemiológicas del 2020. Recuerden que la semana epidemiológica comienza un domingo y termina un sábado. Generalmente se hace esta notificación en lunes o martes de esta semana, por ejemplo, con todos los casos que atendimos la semana anterior. Entonces, como ven en la pantalla, la notificación agrupada tiene distintos eventos y lo importante es que los laboratorios tienen que informar solamente lo que hacen. Es decir, que si ustedes acá observan que está el evento SARS-CoV-2 por PCR o LAM, que es la amplificación isotérmica por bucle,
después tenemos por test de antígeno y por detección de anticuerpos IgG, ustedes van a ver que si hacen test de antígeno y también test de anticuerpos, van a estar notificando los totales. Si lo pueden discriminar por grupo de edad, es mejor calidad de información. Ya los grupos etarios están preconfigurados en el sistema CISA. Y si no, directamente van a estar notificando un total, por ejemplo, de estudiados en la semana anterior, de domingo a sábado, y el número de positivos que tuvieron con la técnica que ustedes emplean. El sistema les va a calcular en forma automática el porcentaje de positividad. Esto ya lo vamos a ver, se los voy a mostrar con un establecimiento de la provincia que ya comenzó a hacer la notificación agrupada. Así que esto sería lo que ustedes tienen que cumplir en forma semanal, completar este número. Ahora pasamos a lo que es la otra modalidad, que es la modalidad nominal, la notificación individual. Y ahí sí ya tenemos que tener la nominalización del caso. Esta notificación es la que tenemos que realizar dentro de las 24 horas de recibido el paciente y de tomada la muestra en el laboratorio. Para ello es importante que aunque ustedes tomen la muestra directamente sin que el médico haya hecho la ficha epidemiológica, hagan ustedes la ficha epidemiológica. El domicilio podemos tener dos casos, que cuando abrimos la ficha del ciudadano coincida con el domicilio de la ficha. Entonces en ese caso simplemente vamos a confirmar los datos y vamos a pasar al siguiente paso. Pero ¿qué ocurre si el domicilio que está registrado en el Registro Nacional de las Personas, que es el que coincide con el DNI, no concuerda con el domicilio real del paciente? Ahí en ese caso vamos a agregar otro domicilio y enviamos datos. Tenemos que tener en cuenta que nunca tiene que faltar la localidad de residencia. ¿Por qué? Porque cuando sacamos las bases para hacer los partes diarios, si se seleccionó una de las opciones o se agregó un domicilio en donde la localidad no figura, ese caso va a quedar en cualquier lugar de la provincia y necesitamos sí o sí tener el georreferenciamiento de los casos para informar cuántos positivos hay por departamento, por localidad. Entonces es totalmente indispensable ese dato. Esto lo recalco porque uno puede agregar un domicilio y saltear el campo de localidad, o sea, no es un campo obligatorio, con lo cual entonces después podemos tener un domicilio incompleto. A ver, espera, ficha de ciudadano. Ay, ¿qué pasó acá? Bueno, acá me está faltando la parte de evento. Bueno, ya después lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver directamente sobre el sistema. Una vez que nosotros confirmamos datos, se van a abrir las distintas solapas de la que consta una notificación. Son las solapas del evento, la solapa de clínica, la solapa laboratorio, la solapa de epidemiología y los documentos. En la solapa laboratorio, a ver qué me retumba. Sí. Bueno, en la solapa laboratorio vamos a agregar una muestra con el botón verde que se va a mostrar. El tipo de muestra que vamos a seleccionar va a ser humano no estéril, porque hacemos un hisopado nasofaringio, depende, bueno, hay otras opciones de muestra, yo también se las voy a mostrar. Acá les hice como un resumen para que a ustedes les quede después de la charla y que es lo más común de informar. La muestra sería el hisopado nasofaringio para test de antígeno, esto siempre hablando de que ustedes van a hacer esta prueba diagnóstica.
la fecha de la toma de muestra y ya se envían los datos. Una vez que se envían datos, se crea un tilde verde en el cual se va a ingresar para consignar los estudios para diagnóstico etiológico. Ahí van a seleccionar la determinación, que es detección de antígenos SARS-CoV-2, la técnica inmunocromatografía, y el resultado va a ser reactivo o no reactivo. Es importante también consignar la fecha de ese resultado, que si bien no es un campo obligatorio, sí es importante porque en las bases de datos nos va a decir qué establecimiento hizo el diagnóstico, con qué técnica y en qué fecha. Se envían datos y de esa manera se termina lo que es la notificación de laboratorio. Pasando a la parte de solapa clínica, la normativa dice que si tenemos casos sospechosos o confirmados leves, no es obligatorio para el bioquímico notificar esta sección de la ficha. Pero, en cambio, para casos confirmados graves y poblaciones especiales, sí es obligatorio la notificación completa. Esto yo lo digo porque también podemos estar no solamente podemos estar contactándonos con gente que trabaja con pacientes ambulatorios, sino gente que trabaja en clínicas, sanatorios con internación. Por eso es importante. Igual, en la medida de lo posible, siempre que se pueda, es importante, digamos, consignar estos datos. Después pasamos a la solapa epidemiología. En este caso, para la solapa epidemiología la tenemos que estar informando siempre, ya sean casos confirmados leves, graves y poblaciones especiales. Es obligatorio los datos completos. Por ejemplo, tenemos que poner qué factores de riesgo y antecedentes de interés hay. Por ejemplo, si hay un contacto estrecho con casos confirmados, consignar el DNI de la persona, nombre y apellido de la persona que es confirmada, para poder lograr identificar las cadenas de transmisión. Si hubo viajes a zonas afectadas, eso era más que nada al principio de la pandemia, en donde realmente no había circulación comunitaria, y bueno, sí era importante detectar si eran casos importados o casos de por viajes a provincias vecinas o provincias con mayor índice de casos. Otro de los datos importantes a completar es la ocupación, sobre todo si se trata de personal de salud. Porque al consignarlo en esta solapa epidemiológica, después se hacen análisis de datos, en particular para el personal de salud. Y por último, los ámbitos de ocurrencia o estadía ocasional, si la persona, por ejemplo, pertenece a un geriátrico, a una institución cerrada, a instituciones psiquiátricas o algún tipo de grupo especial, digamos, en donde haya un conglomerado de casos. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es una notificación en el sistema. Entonces, repasando, ustedes una vez que hagan el trámite del curso y del alta en el REFES y envíen ambos certificados, se les va a crear la cuenta. El sistema SISA les va a enviar en forma automática un correo donde les va a presentar su usuario, su nombre de usuario, que ya sale por sistema, y una contraseña provisoria, que es una contraseña alfanumérica, que ustedes pueden simplemente copiar a partir del correo y pegar cuando ingresan por primera vez. La página es sisa.msal.gov.ar. Si ingresan por primera vez, van a tomar el usuario que les da el sistema y ahí copiarían esa contraseña alfanumérica. Luego, vamos a volver a iniciar.
Luego, el sistema les va a pedir que cambien por una contraseña propia. Esa contraseña ya no va a tener vencimiento y si en algún momento la olvidan, siempre tienen la opción de pedir olvido su contraseña. Ahí le va a pedir el correo electrónico y su DNI y le va a volver a enviar otra contraseña. Esta es la pantalla inicial del sistema. Ahora, digamos, ustedes acá ven en mi usuario los accesos frecuentes. Eso ustedes no lo van a ver la primera vez que ingresan, porque estos justamente son accesos donde uno normalmente trabaja. Eso a medida que ingresen 2 o 3 notificaciones ya le van a aparecer como accesos frecuentes. Entonces la primera vez que ingresan van a entrar por mi menú, SNBS 2.0, gestión de registro, y acá tenemos las distintas opciones. Esta opción va a ser la de notificar un caso nominal. Después hay opciones de listado nominal de casos notificados, que es donde ustedes van a poder buscar los casos que ya notificaron. Y hay otra opción, acá volvemos a tomar, que es la notificación agrupada. Primero, para seguir el mismo hilo de la presentación, les voy a mostrar cómo es la notificación agrupada que ustedes deberán hacer una vez por semana. Entran a notificación agrupada. Acá ustedes tienen 2 botones, uno que es notificación y otro que es monitoreo. En el establecimiento ustedes ya van a tener configurado su establecimiento, simplemente van a seleccionar el año, la semana epidemiológica, por ejemplo, la semana anterior, creo que fue este es el calendario epidemiológico. La semana, por ejemplo, hoy es martes, podríamos estar notificando la semana epidemiológica 45, del 1 al 7. Entonces, acá la semana 45 seleccionamos y el grupo de evento, ustedes van a tener estudios de SARS-CoV-2. Acá tendría que poner un establecimiento y ver la semana. Por ejemplo, voy a poner CEMAFE Héroes de Malvinas. Y entonces acá ya vemos que este establecimiento tiene realizada la notificación agrupada de la semana pasada. Fíjense lo que les explicaba hoy, lo de los eventos. Cada establecimiento va a notificar en agrupado solo lo que hace. Por más que CEMAFE, por ejemplo, envíe a hacer PCRs al laboratorio central, o ustedes como establecimientos privados envíen a otros establecimientos privados a hacer PCRs, ustedes no van a informar los estudiados por PCR porque ustedes no lo hacen. Entonces acá van a ir a la parte de test de antígeno. En este caso, fíjense que CEMAFE hizo la semana pasada 458 tomas de muestra y con 154 positivos. La positividad la calcula directamente el sistema. Si nosotros quisiéramos hacer después el monitoreo, por ejemplo, de la carga que tuvo cualquier establecimiento, lo vamos a mostrar nuevamente con CEMAFE y el evento de COVID. ¿Qué nos va a aparecer? Nos van a aparecer todas las semanas epidemiológicas del año. Las semanas que están en rojo son las semanas que no tienen información cargada y las semanas en verde son las que tienen información. Si ingresamos en cada una de estas semanas, vamos a poder ir viendo cómo varía la positividad en las semanas, y esta información es muy útil para ver la evolución de la pandemia. Por ejemplo, en la semana 41, el índice de positividad fue de 52%. Después pasamos, siguió con 52%.
la semana 43 bajó a 48, la semana 44 bajó a 33. Y así podemos ir monitoreando cómo va la pandemia. Esto sería la parte de notificación agrupada. Ahora vamos a la otra parte, que es la notificación nominal. Yo voy a hacer un caso con mi documento. Colocamos el DNI, notificar un caso, el DNI del paciente. Acá podemos tener distintas situaciones. La situación más simple es esta, en donde ya consignando mi DNI, yo tengo la persona que realmente está en mi ficha epidemiológica y con la R en verde, esto significa que esta persona está reconocida por el RENAPER y que estos datos son reales. Porque, por ejemplo, si ustedes tienen un DNI y les presenta otra persona, ¿qué significa? Que el DNI que tienen anotado en la ficha epidemiológica tiene que tener algún número erróneo. ¿Cuál es la excepción? El caso de los adultos mayores en que antes tenían libreta cívica y libreta de enrolamiento. Por lo general, los mayores de 70 años aproximadamente, puede haber casos con un poco menos de edad, tienen entonces acá sí, por ejemplo, un documento de 6 millones, 4 millones, en donde podemos tener un paciente de un sexo y nos esté faltando nuestro paciente del sexo opuesto. En el caso en que nos presente otro paciente, digamos, del sexo opuesto, nosotros podemos tener la opción de crear una ficha de ciudadano. Para crear una ficha de ciudadano tenemos que tener los datos correctos del ciudadano, la fecha de nacimiento, todos los nombres, cómo se escribe bien el apellido. Por eso les digo que intenten siempre trabajar con el DNI del paciente. Nosotros acudimos mucho a consultar páginas de internet, por ejemplo el Dateascuil, al menos para saber si tiene 2 o 3 nombres, y corroborar esos datos y no ingresar datos que después no sean reconocidos por el RENAPER. Otra de las opciones sería cuando el paciente es un niño que es en una edad, un recién nacido y que todavía no tenga documento. En ese caso entraríamos a ciudadano indocumentado y le crearíamos una ficha de ciudadano. Tendríamos que colocarle los nombres, el apellido o los apellidos. Ya el sistema le brinda un número de indocumentado. Hay que consignar el sexo, la fecha de nacimiento y el dato del DNI de la madre. En todos los menores de 1 año les va a pedir el DNI de la madre. Acá van a consignar el DNI materno, porque al ser un indocumentado, después uno no tiene cómo localizar a ese paciente. Si ya tiene una asociación con el DNI materno, nosotros podemos cambiar, hablando por ejemplo de otras patologías, sobre todo de Chagas congénito, por ejemplo, que se le suele hacer la toma de muestra el primer día de vida y después el niño tiene su DNI, nosotros tenemos que ver cómo podemos reemplazar ese indocumentado por el DNI del paciente. La única manera de relacionarlo es teniendo el DNI de la madre, porque a veces cambian el nombre, cambian el apellido, o sea, generalmente se le pone el apellido de la madre y después cambian al apellido del padre, con lo cual no tendríamos cómo localizar a ese paciente. Nuevamente volvemos entonces a notificar un caso y vamos avanzando. Tomamos entonces el paciente en la flecha verde que les había puesto en la diapo. Esta primera parte de la ficha no se toca porque son todos datos que ya están registrados en el RENAPER, ¿no es cierto?, con la R en color celeste.
y vamos a la información de contacto personal. Acá es donde consignamos, como dijimos, el teléfono celular, y enviamos datos. Yo no lo voy a consignar, el teléfono celular, y enviamos datos. Luego pasamos a domicilio. En este caso yo tengo mi domicilio legal, coincide con este domicilio actual, pero si no coincidiera, o aún si en el RENAPER hay un domicilio pero no está consignada la localidad, hay muchos casos en que aún reconocidos por el RENAPER no tienen localidad, entonces yo ¿qué haría? Agregaría un nuevo domicilio donde voy a aclarar qué provincia es, qué departamento es, la localidad. Esto es lo que yo les insisto, en que sí o sí tiene que estar la localidad. Se puede poner una dirección sin poner la localidad, pero este es el paso fundamental para que después el caso quede georreferenciado, si es que es positivo o en general para todas las estadísticas. Coloco otra dirección. Todos los datos, si fuese que tiene piso, departamento, y enviaría datos. Yo acá no lo voy a hacer porque si no estaría registrando otro domicilio en mi ficha de ciudadano. Cuando se envían datos, acá en la parte superior va a aparecer el domicilio real. Este es el domicilio legal, que es el que consta en el DNI, y aparecería un nuevo domicilio que sería el domicilio real. Confirmo datos y entonces surge la primera solapa, que es la del evento. Antes de continuar con la selección del evento, lo primero que hago yo como metodología es asociar el domicilio a este evento. En este icono, que es como un anotador con un lápiz, ingresamos y veo cuáles son las opciones de domicilio. Acá yo puedo desplegar y ver la variedad de domicilios que puede tener un paciente. En mi caso, que tengo solo un solo domicilio, no habría problemas. Directamente selecciono el primero, y esto es lo que tienen que hacer foco, que acá en el último dato esté la localidad. Por más que haya más de un domicilio con el domicilio correcto, tiene que tener la localidad. Enviamos datos, confirmo la operación y esto queda oculto, no se ve, pero ya se asignó el evento que estoy por notificar con el domicilio. Entonces, el grupo de eventos es así: infección respiratoria aguda, es el grupo de eventos, y el evento, acá tenemos una variedad. El que seleccionamos es caso sospechoso de COVID, influenza y otros virus respiratorios. Como esto no es solamente para COVID, sino que es para una notificación de infección respiratoria aguda en general, hay distintas opciones. Fíjense que tienen infección respiratoria aguda viral sin especificar, por ejemplo, cuando se piden antígenos virales. Que es contacto de caso COVID-19, les hago la aclaración que no se confundan al seleccionar este evento, porque esto fue creado sobre todo al principio, cuando se había comenzado a hisopar a los contactos de casos. Pero este evento se refiere a pacientes asintomáticos. Y muchas veces se comete el error de seleccionar ese evento porque en la ficha epidemiológica nos dice que es un contacto de caso. Entonces, ese dato de contacto de caso va a ir en la solapa epidemiología, pero no en el evento. Después tenemos la otra opción, que es estudio de COVID en situaciones especiales.
Este aquí lo vamos a seleccionar si en pacientes asintomáticos y que son para estudios especiales. Por ejemplo, cuando tenemos que emitir certificados para viajes interprovinciales o internacionales, cuando, por ejemplo, hay estudios para prequirúrgicos, las mamás que acompañan a sus hijos a cirugías en Buenos Aires, estudios especiales en donde los pacientes son asintomáticos. ¿Y por qué lo ponemos en este evento? Porque si no, estaríamos falseando la información y sobrecargando la estadística al considerarlo un caso sospechoso de COVID, como sería la opción que vamos a elegir para nuestros pacientes a los que les hacemos el test, siempre hablando de pacientes sintomáticos. Y la última es infección respiratoria aguda bacteriana. Entonces, en el caso que nosotros estamos hablando, vamos a seleccionar o, como les dije, si ustedes hacen el test, a pesar de que no está recomendado hacer el test de antígeno en pacientes asintomáticos, de hecho se está haciendo y para las situaciones de viajes interprovinciales les piden el certificado de CISA, así que bueno, se optó en Nación por crear este evento especial. Caso sospechoso de COVID. La fecha de apertura la da el sistema y la fecha de recolección en papel no es obligatoria, pero sí es aconsejable que se consigne, porque esto después a la parte de gestión le brinda un dato de cuánto tarda todo el sistema para ingresar el caso, desde que el médico emite la ficha epidemiológica hasta que llega la notificación y porque con la notificación llega la oportunidad de localizar y seguir a ese paciente. Entonces yo consigno que la ficha epidemiológica se hizo ayer y el establecimiento de carga, acá ustedes van a tener por defecto su establecimiento de carga. Yo voy a poner el Laboratorio Central de Referencia de la Ciudad de Santa Fe, como si me hubiese tomado la muestra en ese establecimiento. La clasificación manual del caso, ahí vamos a tener las siguientes opciones. Hay varias opciones. Lo que vamos a acordar, vamos a acordar las distintas situaciones. Si a ustedes les da un test de antígeno positivo, ya lo pueden clasificar como caso confirmado de COVID. Si a ustedes les da un test de antígeno no reactivo, va a quedar como caso sospechoso de COVID, porque esta técnica no descarta la infección, con lo cual va a quedar así, como caso sospechoso, a menos que luego se haga una PCR de diagnóstico y se pueda realmente llegar a consignar como descartado por laboratorio. Esas serían las tres opciones que ustedes van a utilizar: confirmado, sospechoso y bueno, que van a ver. Y después, si llegan a enviar a un laboratorio de referencia para la PCR, van a ver que luego lo van a poner descartado si la PCR dio negativa. Entonces vamos a consignar como sospechoso de COVID y vamos a enviar datos e ir al laboratorio. Me dice que verifique la información y acá, ya estando en la solapa, se abre, una vez que uno graba el evento, se abren el resto de las solapas: la solapa clínica, laboratorio, epidemiología y documentos. En la solapa laboratorio vamos a agregar una muestra. El tipo de muestra pueden ser muestras respiratorias, vamos a ir viendo para cada una de las opciones. Esto es porque el evento de infección respiratoria aguda admite, digamos, todo tipo de muestras, ¿no es cierto? Para el caso nuestro vamos a utilizar humano, espacio no estériles. Y acá sí tenemos
distintas opciones. Ustedes vean cuáles son las opciones del tipo de hisopado que toman: hisopado combinado, aspirado traqueal, aspirado nasofaringio, sobre todo para los chiquitos. Pero para lo que es test de antígeno tenemos esta posibilidad: hisopado nasofaringio para test de antígeno. La toma de muestra la vamos a consignar el día de hoy. El establecimiento también se les va a presentar por defecto a ustedes. Yo voy a volver a consignar el laboratorio central de referencia. Y una vez que envío datos, esto de muestra y aislamiento no lo tocamos, porque esto se refiere a que, por ejemplo, como este sistema es para todos los distintos eventos, cuando por ejemplo se trata de diarreas bacterianas, entonces uno envía un aislamiento, ahí va a decir que va a ser, una muestra no y un aislamiento sí. Volvemos a la solapa laboratorio y ahí al enviar datos se forma el tilde verde. Ahí ven que con el cursor dice que es para ingresar derivaciones y estudios para diagnóstico etiológico. Ingresamos ahí y vamos a los estudios para diagnóstico etiológico. Agregamos un estudio. La determinación para el caso de antígeno es esta: detección de antígeno de SARS-CoV-2. Ven, ustedes pueden observar que acá están todos los virus respiratorios. Entonces seleccionamos el antígeno. La técnica es inmunocromatografía. Hay otros kits que también pueden ser por inmunoensayo fluorescente, pero el que estamos teniendo es ese. Acá también les va a salir su establecimiento y directamente el resultado, reactivo o no reactivo, y la fecha de emisión, que es importante. Le dije, no es un campo obligatorio, pero sí es importante para saber cuándo se emitió ese resultado. Ahí enviaríamos datos y ya tendríamos la parte de la notificación hecha. Yo no lo voy a hacer porque una vez que se graban estos datos no se pueden borrar. Entonces cierro y les voy a mostrar cuál sería el caso en que, por ejemplo, ustedes hicieron un test rápido que dio no reactivo, y por ser, por ejemplo, personal de salud o con comorbilidades o situaciones así de Fuerzas Armadas, personal de seguridad, necesita una derivación para PCR. Aquí mismo, en la misma solapa laboratorio, le voy a agregar otra muestra más, porque de hecho se toman dos muestras, no se hace con el mismo hisopo. Nuevamente vamos a seleccionar espacios no estériles. Va a ser, en este caso, vamos a tener el hisopado nasofaringio diagnóstico con la misma toma de muestra, el mismo laboratorio. Ay, no, puse otro. Lo limpio. Referencia. A ver, referencia. No lo veo. Acá. Laboratorio central. Envío datos. Y me voy a fijar que es ese. Acá el campo no está ancho como para poder verlo, pero si yo entro en el desplegable, sí me muestra cuál es la muestra. Entonces ingreso en el tilde y a esa muestra la voy a derivar. Acá el de origen es el laboratorio central de referencia, o sería su laboratorio, y por ejemplo hoy mismo lo derivo a, por ejemplo, el laboratorio Mega de Rafaela. Al enviar datos, acá se va a crear un ID de la derivación, que luego el laboratorio que recibe esa derivación va a tomar esa derivación y va a agregar acá, por ejemplo, en este caso es el laboratorio que realiza la técnica de PCR, les va a responder en esa notificación genoma viral
por ejemplo, PCR en tiempo real o amplificación isotérmica, depende cuál es la técnica que haga ese laboratorio. Acá va a decir que sí la recibió por derivación, ¿no es cierto? Va a estar el laboratorio Omega, la fecha en que se recepcionó, por ejemplo, mañana, va a tomar el ID, que acá no está porque yo no grabé, y va a consignar el resultado, detectable o no detectable, detectable o no detectable. Y con la emisión de resultados enviaría datos. De esa manera, una vez que, por ejemplo, si fuese este caso del laboratorio, va a venir a la parte de evento y va a... Bueno, acá no me da el sistema en este momento, no me permite ingresar. Va a cambiar la clasificación manual del caso según el último estudio que se hizo. Con lo cual, ustedes pueden tener distintas clasificaciones a medida que avanza el estudio de ese caso, según los niveles que va pasando esa muestra. O simplemente queda el caso con la prueba de antígeno que ustedes hicieron. Directamente, bueno, acá yo no lo grabé, pero el caso les quedaría como confirmado si les dio reactivo o sospechoso si les dio no reactivo. Ahora entonces vamos a pasar a la solapa clínica, que de esto también les voy a poder mostrar solamente una parte, pero no se preocupen porque en lo que es el desarrollo del curso les muestra todas las capturas de pantalla y aparte ustedes lo pueden ir completando y es totalmente amigable como para completar los campos. Acá ponen el establecimiento, la fecha de consulta, que generalmente es la misma del día, es sintomático y la fecha de inicio de síntomas, por ejemplo, inicié el síntoma el día 9, embarazo, si es mujer, si es varón no les va a presentar este campo y si es internado o es ambulatorio. Una vez que completan este primer campo de inicio, envían datos y luego ahí se les va a desplegar otros ingresos como son signos y síntomas. En signos y síntomas simplemente hay para tildar distintas opciones, tos, fiebre mayor de 38, menor de 38, mialgias, diarrea, digeusia, anosmia, todos los síntomas del paciente y nuevamente les va a pedir cuál fue la fecha de inicio de síntomas. Y pasamos a la solapa epidemiología, que acá también les va a pedir el establecimiento que notifica, deben enviar datos y en ese caso les voy a mostrar en un Word, porque no lo puedo grabar, cuáles serían los datos que se les despliegan. A ver, vamos a darle un poquito más de zoom. Ay, me pasé. A ver, acá está. Estamos en la solapa epidemiología, ahí tenemos el establecimiento y se va a desplegar, por ejemplo, viajes, sobre todo, esto era muy útil al principio de la pandemia, donde decía si la persona había viajado al exterior, a qué país. Las ocupaciones, acá es donde hay que consignar sobre todo si es un trabajador de salud, porque esto sí queda en un campo especial y es importante para después el análisis de datos posteriores, a ver qué está pasando con nuestros trabajadores de salud. Acá la parte de ámbito de concurrencia, esto es lo que hablábamos de si concurren en un hogar de día, están en un geriátrico, en una institución cerrada. También es un dato epidemiológico importante. Y por último, los factores de riesgo. Por ejemplo, acá, si es un contacto estrecho con casos confirmados de COVID en los 14 días del inicio de síntomas, o si no tuvo contacto con casos confirmados, esto nos habla de la transmisión comunitaria. Si es un personal de salud que asistió a casos de COVID, si es un personal de salud en contacto con otro personal de salud, no sé si ahí lo logran ver, pero bueno, están todas las opciones que nos sirven
para después hacer el análisis de datos a nivel de las jurisdicciones, tanto provinciales como nacionales. Entonces, de esa manera estaríamos completando la solapa epidemiológica. Ya les había comentado que esta solapa sí es importante en los casos confirmados y tanto leves como graves. Y por último, la solapa documento. Acá, digamos, si ustedes toman en cuenta que es un caso que se va a informar en su localidad de origen y esa ficha epidemiológica no va a ir a epidemiología ni a ningún otro sitio, es importante que la puedan agregar acá en documentos. Hay aplicaciones de celulares que son para escanear, se escanea la ficha, se envía ahí mismo a su correo electrónico y desde el correo electrónico se descarga y directamente se puede agregar el documento fácilmente. Por ejemplo, acá en la parte de documentos se le coloca el título, que generalmente nosotros lo que le consignamos es el apellido, en los campos que tienen tildes rojos, y acá seleccionamos un archivo. Por ejemplo, si lo tengo guardado en la computadora, en descargas, bueno, por ejemplo, tengo esta ficha de COVID, abro la descarga y ya se adjunta directamente el archivo. Envío datos y queda la ficha epidemiológica adjunta en la notificación. Cualquier persona que necesite ver qué está pasando con este caso, tiene esa ficha como un documento respaldatorio. Entonces, esa sería la parte de la notificación en sí. Tiene varias etapas, pero bueno, uno cuando toma rapidez, en menos de 2 minutos se hace una notificación. Volvamos entonces a la parte de hacer como un breve resumen de las cosas que tenemos que recordar, para que después ustedes puedan hacer las preguntas y sacarse las dudas. Entonces, para recordar, lo que tenemos que decir es que todos los casos estudiados por cualquiera de las técnicas se notifican en modalidad individual independientemente del resultado. Esto es ante, digamos, las preguntas de la gente. ¿Solamente tengo que notificar los positivos o también los negativos? Porque hay una tendencia a que, bueno, ¿a quién le interesan los negativos? En realidad sí nos interesan porque eso, digamos, después se traduce en un denominador que se refleja en la notificación agrupada, como dijimos, cuántos estudiados y cuántos positivos. Nos está hablando de todo el caudal de individuos que estamos investigando. En test de antígeno reactivo, la clasificación manual del caso va a ser caso confirmado de COVID. En tanto que el test de antígeno no reactivo, la clasificación manual del caso les va a quedar como sospechoso, por lo que dijimos que no descarta la infección. Cuando tenemos un diagnóstico con más de una muestra, las muestras van por separado. La muestra de antígeno, esto se los hice como para que después ustedes lo puedan imprimir y es como tener una ayuda de memoria en el laboratorio. La muestra es hisopado nasofaringio para test de antígeno y en el tilde verde ingresan los estudios para diagnóstico etiológico. Y esa muestra no se le agrega la derivación. Estamos viendo muchos errores allí, digamos, que en esta muestra de antígeno le ingresan también la derivación. Ahí no va la derivación porque es algo que hacen ustedes. En cambio, la otra muestra, que es la muestra que va a pruebas de biología molecular, la muestra es hisopado nasofaringio diagnóstico y esa muestra sí va con derivación y no va con los estudios de diagnóstico etiológico, porque también vemos que o nos mandan una sola muestra, todo junto, todo mezclado, con la prueba y la derivación,
o esta que va para biología molecular también le consignan los estudios de diagnóstico etiológico. Así que tengan en cuenta realmente lo que se hace y se refleja en la notificación. El otro para recordar es que para los pacientes asintomáticos los tenemos que notificar en este grupo de eventos que es estudio de SARS-CoV en situaciones especiales. Los prequirúrgicos, los certificados para viaje, porque si no estaríamos sobrevalorando los casos sospechosos, es decir, estaríamos ingresando casos sospechosos que en realidad no cumplen con la definición de caso sospechoso. Y bueno, recordamos siempre que no está recomendado el uso del test de antígeno para pacientes asintomáticos, a pesar de que se hace. Lo otro que les quería mostrar, un caso notificado por otro establecimiento. A ver, voy a ir a la notificación. Les muestro nuevamente en mi menú, gestión de registro, voy a ver el caso que recién notifiqué. Si yo lo busco por documento, voy a ver que tengo un caso notificado. Esperemos que el sistema responda. Bueno, esta es la forma en que se visualiza o que ustedes pueden controlar cómo les quedó el caso notificado. Una vez que lo notifican, van a ingresar en listado de casos notificados. Esta es la presentación, el resumen del caso. Acá tenemos la opción de ingresar a configurar las columnas, porque por una cuestión de seguridad, si la computadora queda abierta, no les va a mostrar de entrada el apellido y nombre del paciente. Si ustedes ingresan en configuración de columnas y tildan el apellido y nombre, por ejemplo, la provincia de residencia, todo es configurable. Como yo ya sé la provincia, ahí entonces veo si este es mi paciente y lo que les decía hoy de la localidad de residencia. Cuando acá se selecciona un domicilio que no tiene localidad de residencia, les va a aparecer sin dato, sin dato. Acá nuevamente ingresen al caso y revisen la asignación del domicilio porque se cometió un error. Entonces, ven que dice el establecimiento de carga el laboratorio y el establecimiento de muestra el laboratorio central. Supongamos, como está pasando ahora mucho, que los pacientes se hacen distintas tomas de muestra en distintos lugares o, por ejemplo, se hacen a nivel público y después se quieren volver a tomar aún dentro de los 15 días en un establecimiento privado. ¿Cuáles son las consultas que nos están haciendo? Y el establecimiento que hace el test rápido entra, ingresa con el paciente y se encuentra con que ingresa la ficha del ciudadano, se fija si tiene el contacto personal, el domicilio como ya lo habíamos hecho, y cuando confirma los datos, el sistema le va a decir que este ciudadano ya registra eventos en el SNBS. Y para poder visualizarlos debe completar el siguiente cuadro de diálogos. Entonces, ¿qué va a hacer? El laboratorio quiere ver si tiene este paciente en el grupo de evento de infección respiratoria aguda y como caso sospechoso de COVID a los fines de notificar, por ejemplo, porque hizo un test rápido y bueno, lo tiene que notificar. Entonces, por ejemplo, si yo fuese otro laboratorio, me encuentro con que este paciente se hizo, esto es lo que ustedes van a ver, con la fecha de apertura X, por ejemplo, el día 5, con fecha de apertura del día 5, se hizo en un laboratorio una muestra. El sistema les da la opción de que si están dentro de los mismos 15 días, dentro de los 15 días en que se abrió ese caso,
puedan tomar este mismo caso ya notificado por otro establecimiento y agregarle una nueva muestra y clasificarlo. Por ejemplo, tenemos muchos casos en donde hay una primera muestra que fue no detectable, por ejemplo una PCR o aún un test rápido no reactivo, y después a los días se hacen otro y les da reactivo, por ejemplo, o les vuelve a dar no reactivo. Es independiente del resultado. Entonces ahí ustedes tomarían el caso, entrarían y ya los pasa a la solapa laboratorio y le ingresan otra nueva muestra y los resultados. Si es el caso en que este paciente tiene una fecha de apertura que ya tenga más de 15 días, tenemos la opción en el sistema de agregar un nuevo evento. Si yo ahora intento agregar un nuevo evento, entonces voy a proceder a notificar otro caso. Entonces, en ese caso nos va a dar como 2 ID de eventos, porque son episodios diferentes. Hace 15 días pudo el paciente tener determinados síntomas y ahora haber cambiado. Entonces, es por eso que si tiene más de 15 días es recomendable abrir un nuevo caso. Pero si tiene menos de 15 días, el sistema mismo no se los va a dejar abrir, sino que van a tener que tomar el caso ya notificado por otro establecimiento. Entonces, por eso es que les hago este resumen de caso notificado por otro establecimiento. Para que lo tengan, el cuadro de diálogo, cómo se busca, infección respiratoria aguda, caso sospechoso y el tipo de intervención, notificación. Y ahí les explico esto, que si el paciente ya tiene una notificación en ese evento, para poder tomarla si está dentro del periodo correspondiente a un episodio y agregar nuevas determinaciones y completar el diagnóstico. O bien agregar un nuevo evento porque pasaron más de 15 días desde la notificación anterior y tratarse de un nuevo episodio. Y lo último que les quería mostrar es que también hay una posibilidad de la confirmación por criterio clínico epidemiológico. Esto generalmente lo hacen desde el nivel de ministerio, digamos, cuando la gente se está comunicando al 0800 y bueno, refiere que es un contacto estrecho con un caso confirmado, se corrobora qué caso es, el nombre del paciente y cumple con determinados síntomas y con las nuevas definiciones que salieron ahora a partir del 5 de noviembre para confirmación por nexo, se confirma por nexo epidemiológico o por criterio clínico epidemiológico, mejor dicho, sin necesidad de hacer pruebas diagnósticas. En ese caso, les muestro cómo, en qué parte de la notificación estaríamos. En la solapa evento hay un ítems que es ingreso al caso y en la solapa evento hay dentro de la clasificación manual del caso hay una opción que es confirmado por criterio, caso confirmado por criterio clínico epidemiológico. Y si se tilda en ese caso esa casilla y se le coloca la fecha en que se confirma por nexo y se envían datos, esta confirmación por criterio clínico epidemiológico ya no tiene un vuelta atrás, es decir, se inhabilita la modificación de una nueva clasificación manual. ¿Por qué les digo esto? Porque también les puede ocurrir, les estoy dando todos casos que son consultas de privados que ya me han hecho, por eso se los muestro, que todo caso confirmado por criterio clínico epidemiológico no puede ser
reclasificado, independientemente de los resultados de laboratorio posteriores a la confirmación por dicho criterio. ¿Esto qué significa? Que si ustedes tienen un paciente que les llega a su laboratorio y cuando se sientan en la computadora a notificar un caso, pueden ver que justamente les va a decir el sistema que este paciente ya tiene un caso notificado, está confirmado por criterio clínico epidemiológico, y cuando ustedes le quieran cambiar la clasificación manual no se la van a poder cambiar. Ni si les da positivo ni si les da negativo el test. Sigue siendo confirmado por criterio clínico epidemiológico. Simplemente le van a poder agregar las pruebas, o sea, la muestra y las pruebas de diagnóstico, pero no van a poder cambiar la clasificación manual. Esta, digamos, es una consulta bastante corriente que me hacen los usuarios. Y lo último es recordar cómo hacemos cuando vamos a notificar un caso por DNI y no nos muestra nada la búsqueda. En lugar de que nos muestre un paciente, no nos muestra ningún ciudadano. Podemos tener dos casos. Uno en que haya un ciudadano que tenga la R en rojo, ¿no es cierto? Que quiere decir que no está reconocido por el RENAPER. Un ciudadano que tiene la R en rojo es alguien que no está reconocido por RENAPER. Como este sistema es un sistema integrado, hay distintos módulos, como por ejemplo la parte de inmunizaciones, o sea, vacunas, hay registros de celiaquía, registros de enfermedades renales crónicas, muchísimos registros que ingresan datos en el sistema. Puede ocurrir que entonces estén creados fichas de ciudadano que no correspondan con la realidad. Con lo cual, muchas veces podemos encontrarnos que hay un paciente que nos está tomando el DNI de nuestro paciente a notificar. Las opciones son, si el paciente es del mismo sexo y está en rojo, lo que hacemos es ingresar, ahora les voy a mostrar en el sistema. Voy a buscar un caso de una consulta que tuve, 638, 168, un caso donde ustedes no vean el primer renglón, que es el del paciente real, porque esto no aparecía. Se quería notificar con este DNI el paciente, pero solamente en el sistema aparecía Roa Facundo. Fíjense que es con un indocumentado, porque el sistema, como les expliqué hoy, puede crear un número como ciudadano indocumentado. El problema que tiene en este momento el sistema es que una vez que se registra un número, ya es como que es tomado ese número de documento por este paciente y no muestra el paciente real que nosotros tenemos. Entonces, lo que tenemos que hacer es que si es del mismo sexo, no nos va a dejar crear una nueva ficha de ciudadano. Tenemos que ingresar en ese paciente que tiene la R en rojo, cambiarle el sexo a indeterminado. Antes estaba masculino, yo lo cambié a indeterminado, y enviar datos. Como para que es un mecanismo como para poder liberar ese DNI del paciente que está en rojo. Al liberar el sexo, luego voy a búsqueda avanzada, pongo el sexo y nuevamente el número de documento de mi paciente, y ahora lo busco y me lo va a mostrar. Este es el paciente que yo necesitaba notificar. Este sería el caso cuando hay alguien que está tomando el documento de nuestro paciente. Y la otra opción es cuando tenemos pacientes que son mayores de edad, en donde tenemos el documento femenino y masculino. Puede ser que
directamente nos muestre, buscamos cualquier número de documento. Bueno, en este caso, por ejemplo, podemos tener un documento de un paciente en donde no nos muestra absolutamente nada. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a crear una ficha de ciudadano con los datos mínimos. Acá tenemos los datos mínimos, que son estos. Los nombres, controlar con el dateascuil o con el documento, el apellido, el número de documento o el pasaporte, en el caso de que sea un paciente, un ciudadano extranjero, el sexo legal y la fecha de nacimiento. Esos serían los datos mínimos para crear una ficha de ciudadano. Y lo otro, no sé, esperemos encontrar algún caso en que me muestre, por ejemplo, solamente este caso, al azar tomé, vamos a suponer que tengamos una paciente femenina con este número de documento, 6 millones, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, vamos a tener que crear una ficha de ciudadano. Acá sí nos va a dejar crear una ficha de ciudadano con el mismo número, pero porque el sexo es el sexo opuesto y porque se debe a que antes era libreta cívica y libreta de enrolamiento. En cambio, para el resto de los pacientes que ya tienen un DNI común, vamos a tener un único DNI. Ya no podemos tener femeninos y masculinos. Tomé un número al azar, vamos a ver este paciente. Y solamente sé que si ese es el DNI, esta es la persona que realmente está inscripta en el RENAPER. Esto era más o menos como para contemplar la mayor cantidad de consultas que normalmente me hacen. Lo quise hacer, digamos, como bien práctico para que ustedes cuando vayan a notificar sepan cómo salir de cada una de estas situaciones. Y esto es lo que escribí en la diapo. Entonces, es esto lo que está escrito acá. Dice, si hay otro ciudadano con R en rojo del mismo sexo que el paciente, se ingresa en la flecha verde, se cambia el sexo a indeterminado, se envían datos, se vuelve a notificar un caso, ingresar en búsqueda avanzada, buscar por sexo, se selecciona el sexo del DNI y se muestra el ciudadano. Se toma esa ficha y se continúa con la notificación. Y si la búsqueda no arroja ningún ciudadano, recién ahí creamos una ficha de ciudadano. Bueno, y el otro caso era que había un ciudadano en verde con diferente sexo y el paciente es mayor de edad. Ahí sí podemos crear una ficha de ciudadano porque son los pacientes que tenían libreta cívica y libreta de enrolamiento. Bueno, esto digamos es todo en cuanto a la presentación. Muchísimas gracias por la atención y ahora espero las preguntas. Acá yo les voy a dejar todo el material, el respaldatorio, se los voy a, no sé cómo lo vamos a colgar ahí en la página seguramente del Colegio de Bioquímicos. Este es el algoritmo para la utilización de las pruebas rápidas, que lo aporta la Dirección de Bioquímica. Estamos hablando de caso sospechoso que cumple con los criterios. Los criterios para hacer el test rápido son 2 o más síntomas leves a moderados. El test de antígeno tenemos que recordar que tiene mayor sensibilidad. Ahora este se modificó porque acá le han hecho una modificación. Le voy a dejar el real. La mayor sensibilidad es desde el día 1 hasta el día 7. No se recomienda usar después del día 7. ¿Ves? Acá también te dice que no hay que usar en contactos estrechos confirmados por criterio clínico epidemiológico o por nexo, porque ya tienen una confirmación y no hace falta, digamos, utilizar un test. Lo que decíamos que el test de antígeno no descarta la infección
y bueno, a qué se considera personal esencial con síntomas, realizar el test y en casos negativos derivar para la PCR, que era más o menos lo que ya estuvimos charlando. Y acá en forma de gráfico. Esto se lo vamos a dejar. Y después también tenemos otros materiales, como, a ver acá, si tengo también, vamos a minimizar esto. Bueno, material, la ficha del COVID actualizada, que siempre la pueden bajar desde la página. Y tengo otro material también que nos provee Nación sobre las distintas técnicas diagnósticas, cuáles son los mejores periodos para hacer cada una de las técnicas y los fundamentos de las técnicas, que eso digamos no daba para hacerlo tan largo porque ya se fue más de una hora. Bueno, así que ahora espero las consultas, no sé si tienen algo que necesiten. Todo ese material, en todo caso, después lo podemos subir a la carpeta de Drive del colegio y se comparte el enlace como se ha hecho con otros cursos. Bueno, llegan felicitaciones por la presentación y agradecimientos. Los invitamos a que aquel que quiera hacer una pregunta, que habilite su cámara, su micrófono y Daniela lo puede contestar directamente o lo van escribiendo en el chat. Ya hay algunas preguntas que se irán respondiendo. Pero bueno, la idea del Zoom justamente fue hacerlo interactivo, así que los invitamos a todos a que conecten sus cámaras y micrófonos y se charle. Hola, sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Por uno contestar SARS-CoV-2 y situaciones especiales. ¿Ahora es posible hacer eso? No. Cuando uno selecciona la opción de ya sea el grupo de evento, estudios especiales o el grupo de evento infección de respiratoria aguda, pero el evento de estudios especiales, el sistema no te permite informar un reactivo, porque en este caso te obliga a renotificar como caso sospechoso de COVID. Porque si bien inicialmente fue un estudio especial, que por ejemplo fue un paciente asintomático que se vino a hacer para un viaje, pero si a nosotros nos da el antígeno positivo, el sistema no permite informar, porque si no nos estaría dando un caso confirmado con un estudio especial y no entraría en la estadística de casos sospechosos de COVID. Entonces, en ese caso, se van a encontrar que si ya lo tenían notificado así, van a volver a notificar un caso, el sistema les va a presentar el cuadro de diálogo, que ya hay una notificación en otro evento, y van a agregar el nuevo evento que va a ser caso sospechoso de COVID. Y de esa manera, el sistema va a poder contabilizar ese positivo. No sé si expliqué. ¿O no me entendiste? Bueno. No, es que para eso estamos, por ejemplo, supongamos, vos, digamos, cuando vos notificás ese caso en estudios especiales, ¿vos ya sabés el resultado o no? Porque también depende de eso. Si uno ya sabe el resultado, que es positivo, directamente lo va a notificar con caso sospechoso de COVID, porque sabemos que el evento estudios especiales no permite confirmar un caso. Pero ¿qué ocurre? Nos está ocurriendo con personal, por ejemplo, de los servicios esenciales, que se hacen a menudo los test de control y ya encontramos una notificación por otros laboratorios, que es lo que explicaba hoy, notificados como estudios especiales. Vamos a hacer el ejemplo. Tenemos un personal de servicio de seguridad que se hizo el mes pasado, ahora se hizo el mes anterior, tiene dos pruebas, dos tomas de muestra en estudios especiales.
y nos viene a nuestro laboratorio y nos piden el test de antígeno. En ese caso nos da positivo, nos da reactivo. Bueno, entonces cuando vayamos a notificarlo, nos vamos a encontrar que el sistema nos dice, este paciente ya tiene algo notificado. Y si nos presenta el evento estudios especiales, no podemos tomar ese mismo evento ya notificado porque ya sabemos que no nos va a permitir poner un confirmado. Entonces, lo que te deja agregar el nuevo evento. Con el botón agregar, te muestra lo que está notificado por vos misma o por otro establecimiento y te permite agregar otra notificación, otro evento. Sí, 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 exactamente así. Sí, sí. Si yo me hice el lunes un 3 y quiero hacer de nuevo el sábado, ejemplo que quedó en nada, ¿no? Sí. Me va a dejar el agregar el evento del nuevo test, ¿no es cierto? Lo que no te va a dejar, o vos podés. el sistema lo que no te va a dejar es crear un nuevo evento. Cada notificación tiene un ID de evento, es decir, yo tengo un evento. Lo que vos vas a tener que hacer es tomar ese evento que está notificado y le vas a simplemente agregar una nueva muestra en la solapa de laboratorio. Dentro del mismo caso que, por ejemplo, ya notificó otro laboratorio. Y si, por ejemplo, el laboratorio tuvo un test negativo anterior y vos dentro de los 15 días haces otro test, le agregás la muestra y tenés un test reactivo, vos ahí vas a consignar ese resultado y tenés que cambiar la clasificación manual de caso a caso confirmado de COVID. Si la notificación tiene por otro establecimiento tiene más de 15 días, ahí sí vos podés agregar una nueva notificación y no necesariamente tenés que tomar la que otro establecimiento realizó, porque vos ya se puede tratar de otro episodio y entonces los síntomas, si es que el otro establecimiento ingresó síntomas o la parte de epidemiología, no va a coincidir. Entonces ahí sí vos podés decir, bueno, este es un nuevo episodio, creo un nuevo ID de evento. ¿Estamos? Perfecto. Perfecto. Una pregunta que está acá en el chat, Daniel, dice, ¿en qué casos a un test rápido negativo corresponde confirmación? Porque mucha gente se va tranquila con negativo teniendo en cuenta la baja sensibilidad de los mismos, pudiendo contagiar. La parte clínica y epidemiológica, ¿también tiene que hacer el bioquímico o lo hace el médico? Bueno, mira, el test de antígeno está recomendado en situaciones en donde la prevalencia de la infección está entre el 10 y el 30% o mayores de 30%, es decir, en prevalencias altas y medianas. El test lo que tiene es que no descarta la infección. Con lo cual hay que seguir el aislamiento si esa persona, primero es que para realizar el test la persona es sintomática, tiene que ser sintomática porque la sensibilidad del test es el criterio de inclusión, digamos, del paciente. Al ser sintomática y dar negativo o no reactivo el test, tiene que seguir el aislamiento durante 10 días. Eso es obligatorio y eso se lo pueden dar por escrito, digamos, como para asegurar que ese paciente no salga así alegremente a su vida normal. ¿Cuándo se va a indicar que se haga una prueba de PCR? Cuando son dentro del grupo de personal de salud, las personas que tienen comorbilidades, como por ejemplo obesidad, hipertensión arterial, EPOC, diabetes, todas las comorbilidades que puedan hacer
que realmente necesite una técnica de mayor sensibilidad como es la PCR para realizar y completar el diagnóstico. Ya tenemos casos, muchos casos, en donde el antígeno da reactivo y luego la PCR con el mismo de toma de muestra en ese mismo momento da positiva, pero es una cuestión de sensibilidad de técnicas. Entonces, esos serían los casos en donde está indicado la PCR. De ahí un riesgo para el paciente. No sé qué parte de la pregunta era. No, vos decís el anterior. Yo había hecho la pregunta y para la parte epidemiológica y los criterios clínicos, la carga, ¿la tiene que hacer el bioquímico o lo hace el médico? Ajá. Adrián, ¿qué tal, Adrián? ¿Cómo te va, Daniela? Un Tanto gusto. tiempo sin verte. Nos chateamos, pero sin vernos. Adrián, el tema es el siguiente. Digamos, este sistema está pensado para que todo el equipo de salud participe. En realidad, el médico, el bioquímico, el epidemiólogo, todos deberían contribuir a la notificación. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que el médico a duras penas ahí llena la ficha epidemiológica. Muchas veces nos encontramos con que los mismos bioquímicos son los que llenan fichas epidemiológicas para poder derivar al laboratorio central esas muestras. Entonces, por eso les presentaba en la diapo esto de que la solapa epidemiológica, mínimamente en los casos positivos, en los casos que nos dan positivos, es decir, los casos no reactivos, le hacemos una notificación mínima. La notificación mínima es la muestra y el resultado. Y no completamos nada más, ni clínica ni epidemiología, los negativos. En los casos confirmados, los casos reactivos, ahí le vamos a tener que poner un poquito más de empeño. ¿Por qué? Porque si esa ficha no llega a ningún lado, no llega a epidemiología, la única forma en que tiene epidemiología de hacer el seguimiento de los casos es con la información que le carguemos nosotros desde el laboratorio. Así que casos confirmados, por eso les hacía el resumen, en los casos confirmados leves, mínimamente la solapa epidemiológica, es decir, si tuvo contacto con un caso sospechoso, el apellido, DNI de la persona, o la parte sobre todo si es personal de salud, si atiende personas que están con COVID, o sea, esos datos epidemiológicos son muy importantes. Y ya en los casos más graves, ahí sí realmente completar bien toda la solapa de clínica con los síntomas, el inicio de síntomas, bueno, y por supuesto si el paciente está internado, si tiene asistencia respiratoria mecánica, obviamente si es fallecido, todos los datos que podamos contribuir, pero bueno, esto es como un trabajo de hormiga en donde las facultades de medicina no incorporen esto como una materia, digamos, obligatoria y también se les exija de alguna manera la participación a los médicos, por ahora, bueno, están pidiendo nuestra colaboración. Gracias, Daniela. Otra pregunta en el chat dice: ¿cómo se procede si un contacto estrecho no da anticuerpos posteriormente? ¿Cómo se procede? Ahí está Ceci. Hola, Ceci. Yo te cuento. Hola. Sí. Resulta que los contactos estrechos de casos positivos en el sistema aparecemos como casos positivos. ¿Me estás hablando de tu caso? ¿De un caso? Por ejemplo. Sí. No, mira, Cecilia, la cuestión es la siguiente.
Si vos te comunicaste, o digamos el paciente que tiene síntomas se comunica con el 0800, el 0800 coronavirus de la provincia, analiza el caso y a partir de ahora del 5 de noviembre se hizo un poco más estricta la definición de confirmación por nexo epidemiológico, porque es como que se estaba tomando demasiada cantidad de personas como confirmados por criterio clínico epidemiológico. En este momento se exige para entrar en esa clasificación no solamente que tenga síntomas y que sea contacto estrecho de un caso confirmado, digamos los síntomas, sino que sea realmente contacto de un paciente que tenga confirmación de laboratorio. No sé si entraste en la clasificación anterior, en donde si ya tenían síntomas como digeusia o anosmia, simplemente ya se lo consideraba como confirmado por criterio clínico epidemiológico. ¿Cómo te consideran? Contacto estrecho de caso positivo por laboratorio, no por el 0800, por laboratorio, por test de antígeno. Y estás notificada en el sistema como confirmada, ¿o no? No me volví a fijar, la verdad que no. Yo no me fijé cómo quedamos los convivientes, pero sí tengo pensado realizar el análisis de anticuerpos para ver qué pasó. Claro, sí. Eso, pero ¿cómo sería ese caso? ¿Cómo queda después en el sistema, en el CISA? No, en el sistema, por eso digo, si el 0800 lo declaró como confirmado por criterio clínico epidemiológico, eso lo hace un médico. Es decir, el médico que te atiende en el 0800 declara el caso como confirmado por criterio clínico epidemiológico. Y eso pasa al sistema como confirmado. Pero eso lo hace el médico porque evalúa si vos tenés los síntomas que cumplen con los criterios y si vos sos contacto estrecho con un caso confirmado. ¿Vos me decís no fue así? No. La confirmación de caso es por test de antígeno en laboratorio privado, no es a través del 0800. Y la notificación fue de laboratorio privado y los convivientes estamos todos como positivos, porque me interpreto yo por convivientes, sin habernos hecho el test de antígeno. Bueno, es que la cuestión es así. Para eso estamos haciendo esta habilitación de nuevos usuarios, para que todos los laboratorios que hacen el test de antígeno cumplan con la parte que es la notificación obligatoria. Claro, entonces, el laboratorio que te hizo ese test de haberlo informado, todos los días a las 20 horas, esa información se toma del sistema CISA y pasa a un sistema provincial que se llama SACIPRO, Sala de Situación Provincial. De ahí hay un equipo de seguimiento que toma todos los casos positivos y se va comunicando para hacer el seguimiento, estado de los contactos, y cuando pasa el tiempo van a dar el alta epidemiológico. Así que deben estar notificados. Eso se hace por sistema. Eso pasa. Lo que pasa es que estamos notificados quizá como positivos y ahora, pasado el tiempo, haremos los anticuerpos y sí, ahí sabremos si tuvimos o no tuvimos, pero... No, hasta el momento. A ver, la persona que tuvo el test de antígeno positivo, obviamente que sabe que lo tuvo. Eso sí, más vale, pero yo te digo los contactos estrechos. Los contactos. Así era la pregunta. Claro. Y mira, contactos estrechos hay dos opciones. O que hayan sido casos asintomáticos, en cuyo caso la única forma de saber si tuvieron COVID es a través de los anticuerpos. Bueno, y si alguno fue sintomático, en ese caso sí tuviesen que haber llamado al 0800 para que se los incluya como confirmados por criterio clínico epidemiológico y poder lograr estar en seguimiento por parte del equipo provincial. Eso mi pregunta era ¿qué pasa después del resultado de los anticuerpos en los contactos estrechos que no fueron hisopados?
No sé a qué se refiere. Lo que pasa es que los anticuerpos pueden llegar a dar negativos y uno pudo haberse contagiado también, ¿no es cierto? No, los anticuerpos no es el reaseguro sí, para asegurar que uno estuvo no contagiado. Está todo como en investigación y se está viendo qué pasa con los distintos tipos de anticuerpos, las distintas individualidades y las respuestas individuales, Claro. La carga viral. Si son anticuerpos neutralizantes o si son anticuerpos no neutralizantes, o sea que hay toda una variedad, una gama, para eso es que se está justamente recopilando tanta información para después poder ir sacando las conclusiones. Pero no hay manera, digamos, de que uno pueda cargar después el resultado de los anticuerpos para ver bien cómo es esa evolución. Porque, digamos, el objetivo de la vigilancia en tiempo real es justamente esto, notificar un caso dentro de las 24 horas para que se puedan hacer las acciones, porque el sistema no es un sistema que se basa en la recolección de datos para hacer informes epidemiológicos, sino que en el momento en que se produce el enter, o sea, se graba un caso, es donde uno le está dando la oportunidad al paciente que se haga acción concreta. En eso consiste la vigilancia epidemiológica, en acción concreta. Correcto. Y el procedimiento fue siempre correcto. Lo que pasa es que como se anotan casos que no se han hisopado, ¿de qué manera se confirma cuál es la situación epidemiológica de cada uno? Sí, eso lo están definiendo el grupo de médicos, es decir, hacen esto, se contactan con el caso, se confirma por laboratorio y se hace el seguimiento de todos los convivientes. Si alguno de los convivientes empieza a presentar síntomas dentro del periodo de incubación normal que tiene, digamos, el COVID, entonces a esa persona ya se confirma por criterio clínico epidemiológico y se lo sube en el sistema como confirmado criterio clínico epidemiológico. Los casos en que no presentan síntomas no se suben en ningún sitio porque no cumplen con la definición de caso sospechoso, porque para cumplir con definición de caso sospechoso, vos no lo podés ingresar al sistema. Eso no significa que el paciente no haya tenido un asintomático, y la única manera de saberlo va a ser de forma retrospectiva cuando se haga un análisis de anticuerpos. Pero bueno, eso ya corre todo por la parte privada por el momento. No hay otra forma. Y después, disculpa, que termino de hablar algo sobre esto, que está la posibilidad en lo que es el SIDA de hacer la notificación agrupada, así como les mostré el número de muestras procesadas por semana y los positivos. También tienen la posibilidad, si en el laboratorio hacen los test serológicos, de notificar cuántos estudiados y cuántos positivos, que eso también nos está hablando de cuál es la diseminación a nivel poblacional, que también es un dato importante. Decime, Delfina. No, eso es lo que quería decir, que vi que estuviste explicando lo de la notificación agrupada para IgG. Sí. Lo que quería saber es si está el listado de los test que son considerados para informar ahí. Las marcas, porque hay un montón en el mercado. Hay un montón en el mercado y nosotros estuvimos viendo que hay algunos que son hasta falso positivos y hemos mandado a confirmar por técnica de ELISA. Entonces lo que yo quería saber es cuáles son los kits o técnicas que son consideradas para informar ahí en el agrupado, ¿era? Sí, el agrupado de estudios de COVID. Mira, nosotros nos basamos siempre en lo que ha aprobado por ANMAT. No se va en un sistema de vigilancia, no se ingresan marcas comerciales, sino que simplemente vos buscás en ANMAT si está reconocido, si no, no puede ser comercializado en el país. Ahora, después, respecto a los que están circulando, yo particularmente no tengo experiencia
porque desde la Dirección de Bioquímica se hizo una distribución de equipos para ver la prevalencia en distintos instituciones de salud, en el personal de salud, y bueno, todo eso se está volcando, yo creo que ya lo informaron, como estudios poblacionales. Por ejemplo, si se hizo en los lugares, hicieron en geriátricos, eso se informa aparte, en establecimientos de salud, como para ver en un lugar y tiempo determinado cuál fue la foto de prevalencia de la infección en la población. Claro, sirven para eso, esos test rápidos de anticuerpos. Y sobre todo, hablando con laboratorios que hacen las técnicas habituales, decían que, por ejemplo, la inmunoglobulina A tiene muchos falsos y no sería recomendable. La más recomendable es la inmunoglobulina G a los 21 días de comenzados los síntomas, ¿no es cierto? Sí. Los test rápidos en San Francisco hubo muy malas experiencias porque ellos lo usaban para poder entrar a Córdoba. Y la verdad que en el mismo momento te sacaban de un dedo, daba positivo, y en el otro daba negativo. O sea, claro, muchos falsos tienen. Sí. Sí, inclusive... por eso preguntaba por el tema de los falsos positivos, porque, bueno, en mi caso, el que hicieron acá en Ceres, el estudio poblacional, en todos los profesionales de la salud, en las clínicas, se hicieron a las secretarias, a las enfermeras del hospital, de la clínica y un centro médico privado, de una diálisis que hay acá, y hubo falsos negativos. Y por eso es que consulto, y nosotros en la parte del laboratorio hablo de IgG e IgG levemente positiva, pero es como el test de embarazo, cuando apenas te marca, estás embarazada, no estás embarazada, estás embarazada. Sí. Y a mi marido, por ejemplo, le dio negativo ese test, y nos sacamos sangre, mandamos a confirmar por ELISA al Mega, y ahí nos vino positivo, relación de positividad diferente para cada uno, pero nos vino positivo a los dos. Y con los pacientes hemos tenido incluso gente que sé que tuvo coronavirus, que dio negativo a la IgG también. Entonces, por eso es que preguntaba, porque en la práctica es muy diferente. Hay muchos falsos negativos y también muchos falsos positivos. Entonces, por eso preguntaba si hay alguna con el que por ahí nosotros, la marca comercial es la de Abbott, ahí sí hemos tenido muchísima correlación del test cuando da positivo a cuando mandas a confirmar. Por eso preguntaba por los otros test. Justamente lo que se está haciendo en todo este periodo es recolectando esa información, ¿viste? Y a medida que se va incorporando la información, después alguien siempre hace la evaluación y las recomendaciones. Yo les quería mostrar, a ver, pero no lo encuentro ahora, no sé dónde lo bajé. A ver, acá, a ver, este material se los voy a dejar, que nos facilita Nación, un análisis de los distintos test a septiembre del 2020, cuáles son distintas pruebas de laboratorio, para qué están aconsejadas que cada una de ellas. Por ejemplo, acá les dice la PCR, la biología molecular PCR, es la prueba al estándar, está para la confirmación diagnóstica en personas consideradas de casos sospechosos, y la otra indicación indicada, esa era la palabra que no me salía, para el alta de aislamiento de pacientes con formas graves de COVID. Esas serían las dos indicaciones que tiene la PCR. En los pacientes con formas graves se necesita como una PCR negativa, no detectable, para poder dar el alta del paciente. Después, las observaciones sobre la técnica es que requiere personal entrenado, la no detección del virus carece de valor, y el uso de esta prueba en otros escenarios debe ser adecuadamente evaluado, haciendo un minucioso balance de la eficiencia.
Esto se los voy a dejar para que lo tengan porque es un buen material. Por ejemplo, dice que hay una alta proporción de estudios resultados falsos negativos en muestras tomadas antes o en el primer día de inicio de síntomas. Por eso muchas veces el laboratorio central nos llegan las PCR, las muestras tomadas el día 1 o el día 2 del inicio de síntomas, nos da una muestra no apta para el diagnóstico y tenemos que recomendar que se vuelva a tomar una muestra a las 48 horas. Porque el pico de la carga viral y la transmisibilidad ocurre entre los 7 y los 11 días. Esto es importante, que el test de antígeno lo utilizamos desde el día que se inician los síntomas hasta los 7 días. Más de ese periodo ya nos pueden dar los falsos negativos, digamos, el test no tiene sensibilidad y en cambio acá sí tiene, empieza a tomar un papel preponderante la PCR. Después de los 7 días vamos a tener los casos que podemos detectar por PCR. Y otra indicación, pacientes que requieren internación, confirmar el diagnóstico mediante la PCR en tiempo real. A ver, voy a pasar directamente a última, que es la que vos me decís, desde acá, el de las pruebas serológicas. ¿Para qué están recomendadas las pruebas serológicas? Solamente para estudios de vigilancia poblacional, para identificación de donantes de plasma convalecientes, para un diagnóstico tardío o retrospectivo en situaciones definidas y para identificar población susceptible en estrategias de inmunización. Es decir, para abordar primero la inmunización de todas aquellas personas que sean susceptibles, que tengan estos test serológicos negativos, para darle como una prioridad cuando no hay para todos. Y también es resumen de cuál es el cuadro comparativo en función de la fecha de inicio de síntomas, cuáles son las distintas técnicas recomendadas según el inicio de síntomas. Vean acá que la detección de antígenos está desde que se inician los síntomas hasta el día 7, es donde tenemos la mayor sensibilidad. La PCR, OBSEM, que es un poco más adelante, diría por lo menos 2 días, empieza a ser positiva hasta con mayor intensidad del día 7 y después del día 7. Y aparte de anticuerpos, bueno, la mayor sensibilidad después de 15 días. Este material es importante, se los voy a dejar porque, digamos, la charla no daba para ahondar en cada una de las técnicas, la explicación de las técnicas y todo eso, sino que simplemente iba dirigido a ver más o menos cómo ustedes tenían que abordar la notificación para tratar de cometer la menor cantidad de errores posibles en cuanto a selección de técnicas y qué es que se completa en cada una de las etapas. No sé si hay alguien que quiera hacer otra pregunta. Activar. A ver. Si hay alguien más que quiera hacer pregunta, activar la cámara o el micrófono. Si no... No, Daniela, a nosotros, por ejemplo, acá en los pueblos pequeños la situación me parece que es distinta, porque, por ejemplo, los informes que damos se los damos al médico y es el médico, no es la provincia la que se comunica con los aislados o sugiere el aislamiento y demás, sino que es el propio médico de cabecera o el comité, ¿no es cierto?, de cada pueblo quien hace esas indicaciones, digamos, y lo cual lo hace muchísimo más rápido también, ¿no? Sí. Por supuesto. No esperan que sea cargado en el sistema, sino que yo le paso por WhatsApp el resultado y ahí, bueno, se activa toda la situación. O ya venían aislados, por ejemplo, veo los casos que ya estaban aislados la gente, ¿no es cierto? Porque están esperando los síntomas, ¿no es cierto? La cantidad de días para que el test no dé falso negativo.
Claro, esa es la situación ideal, Adrián. Realmente que lo tome el equipo local, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, en lugares más grandes, en las ciudades más grandes, como en Santa Fe, hay un equipo de seguimiento, que bueno, la ciudad de Santa Fe, la ciudad de Rosario, son todos equipos que logran la interacción a través del 0800. Por eso es que me refiero más que nada a eso, pero es buena hora que lo tomen los equipos locales, porque ahí es donde tenemos la mayor eficiencia en lograr el seguimiento, el control, ver qué pasa en la evolución de los síntomas y lograr, digamos, cerrar el círculo y sobre todo cortar la cadena de transmisión. Bien. Bueno, Daniela, te agradecemos por la disposición, por el tiempo. Sabemos cómo van trabajando todos en el equipo en estas épocas. Así que, bueno, gracias a todos por participar. Espero que les esperemos desde el colegio que sean útiles todas estas recomendaciones. Y seguimos en contacto a través de los canales oficiales. Vamos a compartir el material con un enlace de Drive. Y esto quedará subido en el canal oficial de YouTube del colegio también. Bueno, gracias a todos. Gracias, les agradezco Daniela, todo este tiempo, porque ha sido bastante el tiempo, se va el tiempo. Y bueno, espero haberme explicado. Yo no soy muy ducha en presentaciones, pero bueno, siempre sabe que podemos tener un contacto con correo electrónico, seguir sacándonos las dudas, y también con la colaboración del Colegio de Bioquímicos, al cual le agradezco muchísimo esta oportunidad. Nos seguimos viendo en otra instancia. Gracias. Buenas noches, felicitaciones.